El timbre de la puerta sonó con un estruendo que rompió el silencio de la oficina. Javier levantó la vista de su escritorio, esperando al cliente programado para esa tarde. Pero en lugar de un desconocido, allí estaba Miguel. El fantasma de su adolescencia. Con una sonrisa falsa y un maletín en la mano. El corazón de Javier se detuvo. El hombre que había convertido su vida en un infierno escolar ahora era su potencial socio en el negocio que había construido de las ruinas de su juventud. Javier se levantó lentamente, sintiendo cómo el pasado lo golpeaba como una ola fría. Hacía 15 años. En el Instituto de Madrid. Miguel había sido el líder de la pandilla que lo atormentaba diariamente. Maricón. Le gritaban en los pasillos. Le robaban los libros. Le empujaban contra las taquillas. Javier. Entonces un chico de 16 años delgado y con gafas. Había intentado ignorarlos. Pero cada insulto se clavaba como una espina en su alma. Su orientación sexual, que apenas comenzaba a entender, se convirtió en el blanco perfecto para la crueldad adolescente. Aquella mañana en particular, Javier recordaba con claridad dolorosa, había encontrado una nota en su mochila, escrita con tinta roja, amenazando con contarle a sus padres si no se arreglaba. Corrió al baño para llorar en silencio. Pero Miguel lo siguió, riendo con sus amigos. «Mira al mariquita llorando», dijo. Y lo empujaron al suelo. Ese día, Javier decidió no volver a clase. Sus notas cayeron en picado. Sus padres, estrictos católicos, lo presionaron para que se esforzara más, sin saber la verdad. «Eres un vago», le decía su padre. Un hombre de negocios conservador que valoraba la imagen por encima de todo. Javier se encerró en su habitación, luchando contra la depresión que lo consumía. Ahora, en la oficina luminosa de su empresa de diseño gráfico en el centro de Madrid, Javier observaba a Miguel, que entraba con paso confiado. ¿Javier López? Soy Miguel Herrera. De Inversiones Herrera. Encantado de conocerte. Extendió la mano. Y Javier la tomó por instinto, sintiendo un escalofrío. ¿No lo reconocía? ¿O fingía? Javier había cambiado, ahora era un hombre de 32 años. Con barba bien recortada, traje ajustado y una confianza ganada a pulso. Pero en su interior, el niño asustado gritaba. La reunión comenzó. Miguel expuso su propuesta, invertir en la expansión de la empresa de Javier, que había crecido de un pequeño estudio freelance a una agencia con 20 empleados. Tu trabajo es impresionante, dijo Miguel, hojeando el portafolio. Podemos llevarlo al siguiente nivel. Javier asentía, pero su mente divagaba. Recordaba las noches en vela, después de dejar el instituto, trabajando en bares para pagarse cursos online de diseño. Sus padres lo echaron de casa cuando supieron de su sexualidad, gracias a un rumor que, sospechaba, había iniciado Miguel. No queremos un hijo así, dijo su madre, con lágrimas en los ojos, pero sin piedad. Javier había tocado fondo, viviendo en un piso compartido, luchando contra la ansiedad, acudiendo a terapia pagada con ahorros escasos. Pero el diseño se convirtió en su salvación. Creó logos para pequeños negocios, luego sitios web, y finalmente fundó su agencia. El éxito llegó lento, pero firme. Ahora,
Era respetado en el círculo LGBT de Madrid. Había tenido relaciones estables, aunque ninguna duradera. Y allí estaba Miguel, ofreciéndole dinero que necesitaba para expandirse a Barcelona. Durante la pausa para café, Javier no pudo contenerse. ¿Nos conocemos de antes? Preguntó con voz neutra. Miguel frunció el ceño. Luego sonrió. Javier. ¿Del instituto? Claro. Eras el chico callado de las clases de arte. Javier sintió rabia. ¿Callado? Lo habían silenciado a golpes. Pero necesitaba la inversión. Sí. Algo así. Respondió, tragándose el orgullo. La reunión continuó. Y al final, firmaron un acuerdo preliminar. Miguel se despidió con un abrazo efusivo, que Javier soportó rígido. De vuelta en su apartamento esa noche, Javier se sirvió un vaso de vino tinto, mirando las luces de la Gran Vía. ¿Por qué aceptar? El dinero era tentador, pero el precio emocional era alto. Llamó a su mejor amigo, Carlos, un activista LGBT que conocía desde la universidad. Es una locura, dijo Carlos. Ese tipo te destruyó. ¿Vas a dejar que entre en tu vida otra vez? Javier suspiró. Es negocio. He superado eso. Pero en el fondo, sabía que no era verdad. Los sueños esa noche fueron pesadillas, pasillos escolares, risas crueles. Y Miguel riendo. Al día siguiente, en la oficina, Javier revisaba los contratos. Miguel llamó, oye. Socio. Cenamos para celebrar. Javier dudó, pero accedió. ¿En el restaurante? Un lugar elegante en Malasaña. Miguel habló de su vida, casado. 2 hijos. Divorciado recientemente. La vida da vueltas, dijo. Javier notó algo en su mirada, ¿arrepentimiento? ¿O era imaginación? Conversaron sobre el instituto. Y Miguel admitió, éramos unos idiotas entonces. Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Idiotas? Me hicisteis la vida imposible. Miguel palideció. Lo siento. No me di cuenta. Pero Javier no creyó. Era el comienzo de una tormenta. A medida que pasaban las semanas, la colaboración se intensificaba. Miguel visitaba la oficina frecuentemente, aportando ideas financieras. Javier lo observaba, Miguel había cambiado físicamente. Más maduro. ¿Pero y por dentro? Un día, durante una reunión, Miguel tocó su brazo casualmente. Y Javier se apartó. ¿Todo bien?, preguntó Miguel. Javier asintió. Pero la tensión crecía. En casa. Javier investigó, Miguel había tenido problemas legales por evasión fiscal. Pero nada grave. ¿Confiar en él? La presión familiar reapareció. Su padre, ahora enfermo, lo llamó, he oído que tienes un socio importante. Bien hecho. ¿Hijo? Javier no mencionó quién era. Su madre. Reconciliada parcialmente. Insistía en que se casentara con una familia tradicional. La sociedad cambia. Pero la familia es sagrada, decía.
Javier se sentía atrapado entre el pasado y el presente. Un incidente lo cambió todo. En una fiesta de la empresa. Miguel bebió demasiado y confesó: siempre supe que eras gay. Y me molestaba porque yo también lo era. ¿Pero lo negaba? Javier se quedó helado. ¿Era verdad? ¿O una manipulación? La noche terminó en confusión. Con Miguel acercándose demasiado. Y Javier huyendo. Al día siguiente. Miguel se disculpó por mensaje: no quise ofenderte. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Javier decidió confrontarlo. En la oficina. Lo esperó. Dime la verdad. Exigió. Miguel suspiró. Sí. Era gay reprimido. Te acosaba para ocultarlo. Javier sintió una mezcla de rabia y piedad. ¿Eso justificaba el daño? Me arruinaste la vida, dijo. Miguel bajó la cabeza. Lo sé. Quiero compensarlo ahora. Pero Javier dudaba, era sincero. ¿O solo quería el negocio? La tensión escalaba. Javier comenzó a cuestionar cada decisión. ¿Aceptar la inversión significaba traicionarse? ¿Rechazarla? ¿Arruinar su empresa? Sus empleados notaban el estrés. Carlos le aconsejó: corta con él. Pero el contrato ya estaba firmado. Javier se sentía traicionado por su propio juicio. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones para Javier. La colaboración con Miguel avanzaba. Pero cada interacción era una mina terrestre. En las reuniones, Miguel se mostraba profesional. Pero sus miradas lingered más de lo necesario. Javier se preguntaba si era paranoia o realidad. Un día, mientras revisaban presupuestos en la sala de conferencias, Miguel dijo: Javier, hemos recorrido un largo camino desde el instituto. Javier tensó la mandíbula. Tú lo has recorrido. Yo lo arrastré. Miguel insistió en socializar fuera del trabajo. Para construir confianza, argumentaba. Javier accedió a una cena en un restaurante en Chueca, el barrio gay de Madrid. Allí, rodeados de parejas del mismo sexo, Miguel se abrió más. Mi matrimonio fue una farsa, confesó. Me casé para complacer a mi familia. Mi padre era militar. No aceptaba debilidades. Javier escuchaba, reconociendo ecos de su propia historia. Su padre lo había desheredado temporalmente, forzándolo a independizarse. Entiendo el dolor, dijo Javier. Pero agregó: no excusa lo que me hiciste. Miguel asintió. Tienes razón. Fui cobarde. Por primera vez, Javier vio vulnerabilidad en él. ¿Era posible el perdón? Esa noche, caminaron por las calles iluminadas. Y Miguel rozó su mano accidentalmente. Javier se apartó. Pero el gesto eléctrico estaba allí. En casa, Javier reflexionó: ¿atracción? ¿O manipulación? Llamó a su terapeuta, a quien no veía desde hacía años. Estás reviviendo el trauma, le dijo ella. Ten cuidado con las decisiones emocionales. El negocio prosperaba. Con la inversión de Miguel, contrataron más personal y abrieron una sucursal en Barcelona. Javier viajaba frecuentemente, escapando temporalmente de la tensión.
En una de esas viajes. Recibió una llamada de su madre: tu padre está peor. Quiere verte. Javier voló de vuelta a Madrid. Visitando el hospital. Su padre. Frágil en la cama. Murmuró: estoy orgulloso de tu éxito. Pero. ¿Por qué no tienes familia? Javier sintió la vieja herida. Papá. Soy gay. Eso no cambia. Su padre suspiró. La sociedad es cruel. Protégete. De regreso. Miguel lo esperó en la oficina con una botella de vino. Para desestresarte. Dijo. Bebieron. Y la conversación derivó al pasado. Miguel admitió más: te elegí como blanco porque me atraías. Era confuso. Javier se levantó furioso. ¿Atraerme? ¿Me torturaste? Miguel se acercó. Lo siento tanto. Intentó abrazarlo. Pero Javier lo empujó. Fuera. Miguel se fue, dejando a Javier temblando. Al día siguiente. Un email de Miguel: necesitamos hablar. No quiero perder esto. Javier ignoró. Pero el negocio sufría: proveedores se quejaban de retrasos. Y Javier sospechaba sabotaje. Investigó: Miguel había alterado algunos pagos. ¿Traición? Confrontó a Miguel en su casa. Un apartamento lujoso en Salamanca. ¿Me estás usando?, gritó. Miguel negó: es un error. Te quiero ayudar. Pero Javier vio la mentira en sus ojos. La familia de Miguel intervino. Su hermano. Un abogado. Llamó a Javier: Miguel está pasando por un divorcio difícil. Dale una oportunidad. Javier se sintió manipulado. Meanwhile. Su propia familia presionaba: su madre lo visitó, urgiéndolo a reconciliarse con el pasado. El rencor te destruye, dijo. Javier lloró esa noche, cuestionando sus elecciones. Un punto de quiebre llegó en una conferencia en Barcelona. Miguel y Javier compartieron escenario, presentando su partnership. El público aplaudió. Pero backstage. Miguel confesó: estoy enamorado de ti desde entonces. Javier se quedó sin palabras. ¿Amor? ¿O control? Rechazó: esto es tóxico. Miguel suplicó: dame una chance. Javier huyó al hotel, bloqueando su número. Pero el daño estaba hecho. Rumores circularon: empleados susurraban sobre la tensión. Javier perdió un cliente importante, culpando a Miguel. Decidió romper el acuerdo, pagando penalizaciones. Es el precio de la libertad, pensó. Carlos lo apoyó: bien hecho. Pero económicamente. Era un golpe. Miguel no se rindió. Envió cartas: perdóname. ¿Cambiaré? Javier las quemó. Sin embargo, en una noche solitaria, dudó: ¿y si Miguel era sincero? La sociedad española había evolucionado: matrimonios gay, adopciones. ¿Por qué no redención? Pero el trauma pesaba. La confrontación final en esta fase ocurrió en una cafetería neutral. Javier citó a Miguel. Esto termina aquí, dijo. Miguel lloró: te hice daño. Pero ahora te amo.
Javier sintió piedad. Pero firmeza. El amor no borra el pasado. ¿Se fue? Dejando a Miguel destrozado. Con el acuerdo roto, Javier enfrentó las consecuencias. La empresa tambaleó, deudas acumuladas. Empleados renunciando por la inestabilidad. Javier trabajaba horas extras. Negociando con bancos para préstamos. Esto es el precio de mi dignidad. Se repetía. Pero la soledad lo golpeaba. Sus amigos lo apoyaban. Pero el vacío emocional crecía. Miguel desapareció temporalmente. Pero reapareció en eventos sociales. En una gala LGBT en Madrid. Javier lo vio, Miguel donando a causas contra el bullying. ¿Genuino? ¿O show? Javier lo evitó. Pero Miguel lo acorraló. Estoy en terapia. Dijo. Entiendo mi error. Javier escuchó. Pero desconfiaba. Palabras vacías. Respondió. La presión familiar escaló. Su padre falleció. Y en el funeral, Javier se sintió observado. Su madre lo abrazó, ahora eres el hombre de la familia. Pero implícitamente, esperaba que corrigiera su vida. Javier asistió a misa por ella. Sintiendo hipocresía. Dentro. Luchaba con su fe, ¿Dios lo aceptaba como era? En el trabajo. Un nuevo inversor apareció, una firma progresista. Javier firmó. Aliviado. La empresa se recuperó lentamente. Pero Miguel no cejaba, mensajes anónimos. Flores en la oficina. Javier lo denunció a la policía. Pero sin pruebas. Nada pasó. Es acoso. Le dijo Carlos. Javier instaló cámaras. Viviendo en paranoia. Un giro inesperado, Miguel contactó a la madre de Javier. Quiero ayudar a su hijo. ¿Mintió? La madre. Ingenua. Lo invitó a cena. Javier llegó y lo encontró allí. ¿Qué demonios? Exclamó. Miguel suplicó, escúchame. La madre intervino, parece arrepentido. Javier explotó, me destruyó. Reveló todo, el bullying. El outing forzado. La madre palideció, no lo sabía. Miguel se fue humillado. Esa noche, Javier y su madre hablaron por horas. Perdóname por no verte, dijo ella. Javier lloró, fue duro. Se reconciliaron parcialmente. Pero el daño familiar persistía. Miguel. Herido. Contraatacó. Publicó en redes acusaciones vagas contra la empresa de Javier, malas prácticas. Javier demandó por difamación. El juicio fue tenso, testigos del instituto declararon. Reviviendo el trauma. Javier testificó, me hizo odiarme. Miguel admitió, fui homofóbico interno. El juez falló a favor de Javier, ordenando compensación. Pero la victoria fue pírrica. La publicidad dañó la reputación. Clientes huyeron. Javier consideró cerrar. En terapia. Exploró, ¿por qué lo dejé entrar? Miedo a la soledad. Dijo la terapeuta. Javier reflexionó sobre sus relaciones pasadas, siempre huyendo del compromiso. Miguel. Derrotado. Buscó redención.
Se unió a grupos de apoyo LGBT. Hablando de su historia. Javier lo supo por amigos. ¿Cambio real? Dudaba. Un encuentro casual en el Parque del Retiro. Miguel caminaba solo. Javier lo confrontó: deja de fingir. Miguel respondió: no finjo. Te amo. Pero acepto el rechazo. Javier sintió compasión. ¿Por qué ahora? Miguel: el divorcio me liberó. Conversaron horas. Desentrañando el pasado. Javier decidió dar una oportunidad platónica, amistad cautelosa. Cenaron como amigos. Compartiendo historias. Miguel reveló abusos en su infancia, padre violento. Javier empatizó. Pero mantuvo distancia. La sociedad observaba, amigos advertían. Familia cuestionaba. Javier se sentía juzgado. ¿Traicionar sus principios? ¿O perdonar? La tensión culminó en una propuesta: Miguel ofreció comprar parte de la empresa nuevamente. Pero honestamente. Javier rechazó: no mezclemos. Pero la atracción crecía. Una noche. Después de vino. Se besaron. Javier se arrepintió inmediatamente: esto es error. Miguel: dame tiempo. Javier huyó. Cuestionando su moral. ¿Amor con el verdugo? ¿O Estocolmo? Los meses siguientes fueron una montaña rusa. Javier y Miguel se veían esporádicamente. Explorando una relación tentativa. Javier luchaba internamente, cada caricia recordaba el dolor. Pero también traía calidez. Es masoquismo. Le dijo Carlos. Javier defendió: ha cambiado. Pero dudas persistían. La empresa se estabilizó. Gracias a nuevos proyectos. Javier viajó a Sevilla para un contrato. Reflexionando. ¿En la Alhambra? Solo. Pensó en el perdón, necesario para sanar. Regresó decidido a confrontar. Miguel lo esperó en el aeropuerto. ¿Te extrañé?, dijo. Javier: necesitamos hablar. En casa. Expuso: no puedo olvidar. Miguel: no pido olvido. Sino futuro. Javier cedió parcialmente: ¿amigos con beneficios? No. Relación real. Pero lenta. La familia reaccionó mal. La madre: ese hombre te hizo daño. Javier: todos merecemos segundas chances. Discutieron. Pero Javier se mantuvo firme. Sociedad, en eventos LGBT. Murmullos. Con su bully. Javier defendió en un panel: el perdón es revolucionario. Ganó aplausos. Pero también críticas. Miguel probó su cambio: voluntariado en antibullying. Apoyando a Javier públicamente. Javier vio sinceridad. Un crisis, ex de Miguel apareció. Acusando infidelidad. Javier dudó: mentiste. Miguel negó. Pero pruebas surgieron. Traición. Javier rompió: basta. Miguel suplicó: fue antes. Pero Javier vio el patrón: manipulación. Solo nuevamente. Javier reconstruyó. Terapia intensiva. Enfocándose en autoamor. La empresa floreció. Independiente. Años después. Javier encontró paz. Relación nueva con alguien sano.
Miguel. Cambiado. Pero distante. En una reflexión final, Javier escribió un libro sobre su historia, inspirando a otros. ¿Es el perdón siempre posible? ¿O a veces el mayor acto de amor propio es cortar los lazos tóxicos para siempre?